Por fin tenemos publicado el Real Decreto de Impulso a la Descarbonización del Sector del Transporte y Fomento de los Combustibles Renovables, el Real Decreto 611/2026. Una medida que llevábamos esperando desde enero y que por fin aclara muchas de las dudas que teníamos. Pone una demanda firme de hidrógeno que va a crecer muchísimo de 2030 en adelante, permite la figura del blending dentro de lo que ya llevábamos unos meses anticipando y sobre todo da claridad regulatoria al sector que tanto tiempo llevábamos solicitando. Sí que es cierto que todavía tenemos pendiente ver cuál va a ser esa, entre comillas, multa por no cumplir con las cuotas, que vendrá determinada en una orden ministerial de la cual de momento no tenemos noticias, pero desde luego grandes novedades que tenemos ahora previas a irnos todos de vacaciones, como tanto les gusta hacer, pero que realmente van a ser un impulso enorme a nuestro sector. Con esto empezamos un nuevo episodio del podcast del hidrógeno. Yo soy Bryce Armiño. Un espacio de Atlanti y de Digi. ¡Comenzamos! Tenemos hoy en el podcast del hidrógeno a Francisco Jiménez, responsable de Electric Hydrogen en España, y Jason Mortimer, gerente del equipo comercial a nivel mundial. Francisco, Jason, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Un placer teneros con nosotros aquí. Antes de empezar, y como siempre hacemos, nos gustaría que os presentarais brevemente, tanto personalmente como a Electric Hydrogen, para que nuestros oyentes puedan conoceros mejor. Sí, bueno, empiezo por mi parte. Mi nombre es Francisco Jiménez. Actualmente soy responsable de desarrollo comercial para Electric Hydrogen en el sur de Europa y parte de EMEA. Llevo aproximadamente unos 6 años trabajando en el sector del hidrógeno, siempre desde el punto de vista del suministrador de tecnología. Y bueno, anteriormente mi trayectoria viene sobre todo del sector energético e industrial, unos 15 años de experiencia trabajando desde las diferentes etapas del proyecto, desde lo que es la ingeniería, ejecución de proyectos y los últimos años sobre todo en la parte de desarrollo de negocio, ¿no? Y bueno, como comentado, me uní a Electric Hydrogen durante el 2026, localizado en Madrid, y soportando toda la parte comercial de sur de Europa. Y bueno, por mi lado soy Jason Mortimer, responsable del equipo comercial mundial de Electric Hydrogen. He trabajado en la empresa durante más que 4 años y formo parte del equipo ejecutivo de la empresa. Actualmente vivo en Dinamarca. Me mudé aquí hace un año para formar nuestro equipo comercial de europeo, que ahora cuenta Francisco y otros empleados quienes aportan una amplia experiencia comercial y se centran en nuestra misión de descarbonizar la industria pesada. Anteriormente mi trayectoria viene del sector eléctrico solar, con más que 25 años de experiencia en varios postes. Claro, yo antes de continuar sí que quería entender bien qué es lo que hacéis en Electric Hydrogen, cómo contribuís a esa descarbonización, que lo expliquéis para que los oyentes lo entiendan. Y pues introduzco por mi parte Electric Hydrogen. Bueno, Electric Hydrogen fue fundada en el 2020 en Boston, en Estados Unidos, y fue fundada por un equipo con mucha experiencia en lo que es la transición energética y tecnología solar a gran escala, ¿no? De hecho, parte del equipo directivo pues viene de empresas como First Solar, Breakthrough Energy Ventures, Tesla y demás, ¿no? Entonces, bueno, la tesis de origen de creación de Electric Hydrogen es crear lo que es una planta integrada de electrolisis de gran escala. Nosotros somos suministradores de tecnología a rango industrial y bueno, quizá parte del camino desarrollado por Electric Hydrogen, que es un poco diferente a lo que somos otros IM, nosotros directamente desarrollamos lo que es una planta al rango de unos 75-100 megavatios, que es lo que le llamamos el hyperplant, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo desde el punto de Electric Hydrogen, nuestro principal sector o principal valor dentro del sector de hidrógeno es lo que es el suministrador, no diría suministrador de tecnología, sino suministrador de plantas industriales para producción de hidrógeno renovable. O sea, os centráis en Electric Hydrogen en hacer plantas de hidrógeno, plantas de electrólisis con tecnología PEM desde Estados Unidos, ¿verdad? La tecnología es PEM, como comentaba, las sedes están en Boston. Nosotros, nuestra fábrica principal está en Boston,
para proyectos europeos ya no suministramos directamente todo desde Estados Unidos, sino que podemos entrar un poco más en detalle en lo que es nuestra cadena de suministro para proyectos europeos, ¿no? Pero tenemos ya suministradores prefabricados, precalificados para todo lo que es el BOS y demás. Ok. Y es una compañía joven, es una compañía que nació en 2020, prácticamente a la par que nosotros, pero habéis entrado con muchísima fuerza en el mercado del hidrógeno por esa experiencia previa que tenían y de dónde veníais. ¿Por qué el sector de hidrógeno que visteis para apostar de forma tan fuerte? Que fundamos la empresa para convertir el hidrógeno verde en una inevitabilidad económica mediante la reducción de costes. Nos inspiramos en el sector de la energía solar, donde muchos miembros de nuestro equipo directivo trabajaron durante décadas y donde contribuimos a lograr una reducción de costes de 90% en el transcurso de 10 años. Estamos aplicando esas mismas lecciones al ámbito de las moléculas. Sí, para completar, bueno, parte de la trayectoria de Electric Hydrogen, una vez fundada en el 2020, pues nosotros ya tenemos dos plantas piloto en operación en el rango de 1 y 10 megavatios que nos han servido para validar la tecnología, y actualmente ya tenemos un proyecto comercial de unos 100 megavatios en Texas, en Infinium, con lo que realmente la trayectoria de Electric Hydrogen en los últimos 4 años ha sido muy, muy, muy alta, ¿no? De hecho, un dato interesante sobre Electric Hydrogen es que ha sido la primera startup a nivel en el sector de hidrógeno que ha llegado a una valoración de 1.000 millones de dólares, ¿no? Somos considerados como unicornios. De hecho, bajo Electric Hydrogen pues tenemos muchos fondos de inversión que están apoyándonos, como el Breakthrough Energy, Sumitomo, BP y demás, ¿no? Entonces, bueno, podremos definir Electric Hydrogen como una startup que ha llegado ya a un nivel comercial de industrialización de tecnología de hidrógeno. Sí que es interesante, pero no estáis en bolsa, ¿verdad? Es todo capitalización privada. Actualmente es todo capital. Sí. Vale, qué bueno. Pues enhorabuena. Oye, yo quería ya también ir un poco a vuestro mensaje, ¿no? Que estáis comentando, descarbonizar industria pesada y ya sobre todo centrándolo en hidrógeno. Es curioso porque, bueno, vosotros, yo entiendo que sobre todo la propiedad y la propiedad intelectual y el claro diferenciador inicial sobre el que se basa todo es un stack, pero vosotros no ofrecéis un stack, que según lo que yo entiendo es diseño vuestro y propiedad vuestra, pero vosotros ofrecéis la planta completa. ¿Por qué? ¿Qué decisión lleva esto? Bueno, yo puedo empezar y Francisco se puede seguir. El coste de hidrógeno verde depende de dos factores. El coste de energía renovable, utilizado como insumo, y el coste del capital de toda la planta de hidrógeno necesaria para transformar esa electricidad en una molécula útil. Por lo general, los proyectos pagan la tarifa de mercado por la electricidad, por lo que el coste de hidrógeno viene determinado por la oferta y la demanda locales y energía renovable. Es decir, asumen el precio que el mercado fija para la energía. Nuestro objetivo es lograr una reducción de 50% en el coste de capital de la planta, para que independientemente del precio de la energía, nuestros clientes pueden convertir la energía química al menor coste posible. Quiero decir que Jason, sí. Perdona, 50% con respecto al benchmark de la industria. Bueno, 50% del coste de la planta total. Entonces, el coste total de la instalación de todo. Pero con respecto a qué benchmark. Con respecto del benchmark de IEA. Ok, vale. ¿Cómo se dice eso? La Agencia Internacional de la Energía. Sí, la Agencia Internacional de la Energía. Francisco, ¿quieres rematar? Como comentaba inicialmente, la tesis principal de Electric Hydrogen cuando fue creada, y quizá volviendo un poco a mi mensaje anterior,
Y eso es lo que hemos visto sobre todo en muchos OEM, ¿no? Mi experiencia trabajando en los últimos 6-7 años en el sector de hidrógeno es que muchos OEM prácticamente han creado una tecnología a pequeña escala, ya sea un stack, un módulo eléctrico, y esa misma tecnología la han intentado revalidar a gran escala, ¿no? A escala industrial, ¿no? Y bueno, y ahí en ese proceso pues se crean muchas divergencias y demás que quizás no son totalmente optimizadas. La idea y la tesis de Electric Hydrogen es ir directamente a lo que es una planta industrial, ¿no? Entonces, en esa planta industrial a gran escala, no nos enfocamos únicamente en optimizar el stack, que ya de hecho por sí es una tecnología muy, muy interesante, sino en optimizar toda la integración que está dentro de la planta. Entonces, bueno, nosotros tenemos una planta que es totalmente modular, es prefabricada, totalmente outdoor y que realmente tenemos muy, muy pocas interfaces dentro de lo que es nuestra planta estándar, ¿no? Entonces, digamos que la tesis un poco de Electric Hydrogen no es la común que vemos en otros OEM, ha sido ir directamente a lo que es una planta industrial con la idea de que esa planta industrial puede llegar a un 50 o un 60% más económica, porque están Sí. más optimizadas de lo que actualmente en el mercado, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que también ahí es destacable eso, ¿no? Que al final, cuando hablamos de plantas, hablamos de un pack en conjunto y la optimización, por ejemplo, y la operación de la planta, bueno, pues siempre que sea estándar, te permite ya desde el principio hacer mejores diseños y después, pues bueno, te facilita mucho lo que es la operación porque sabes cómo va a responder esa planta en su conjunto. No es que tengas que ir viendo cómo cada elemento reacciona con el posterior. Vale, ¿y por qué PEM? ¿Por qué habéis decidido apostar por la tecnología PEM? Ujú. Bueno, lo único que realmente importa es el coste nivelado del hidrógeno. La combinación de coste y la energía y tecnología de electrizadores que permita obtener el menor coste del hidrógeno de manera fiable será la que elijan los desarrolladores del proyecto. Es una pregunta muy relevante porque no creamos que la discusión correcta será simplemente PEM contra alcalina. Alcalina tiene sentido en determinados proyectos y ha sido históricamente una tecnología muy competitiva en coste, pero nosotros acreditamos que PEM tiene más espacio para alcanzar el bajamiento de costes. Sí, ahí lo que vemos que quizá entrando un poco más en detalle, donde vemos PEM tiene un hueco muy interesante a gran escala, es que, bueno, principalmente, y bueno, ya es recurrente porque se ha evaluado mucho en el mercado de electrólisis, la primera es la flexibilidad operativa. Una planta PEM puede responder muy bien a lo que son variaciones de carga y eso es importante cuando el proyecto está conectado a temas de renovables, correlación horarias y demás. Y entonces, bueno, en muchos proyectos que estamos evaluando, tanto ya sea en Europa o en diferentes regiones, no se trata de producir hidrógeno a carga constante, sino de, que es de optimizar la operación frente al precio eléctrico, ¿no? Otro punto muy interesante de PEM es la densidad de potencia y la integración. Al final, uno de nuestros puntos principales en nuestra tesis es que si puedes producir más hidrógeno con menos stacks, tienes menos equipo y una huella más compacta, ¿no? Con lo que realmente son muy relevantes, por ejemplo, para plantas de retrofit o plantas con un espacio muy, muy limitado, ¿no? Otro punto muy interesante que también vemos en la tecnología PEM es que es mucho más modularizable y sea estandarizable que la tecnología alcalina, incluso SOC. Y bueno, sobre todo uno de los puntos principales es que realmente te da mucha más flexibilidad, densidad de potencia, simplicidad de integración y capacidad de ejecución industrial, ¿no? Entonces, bueno, vemos la tecnología PEM todavía quizás está en un punto en el que se puede optimizar mucho más que otras tecnologías. Cada una yo creo que tiene su hueco. Entonces, bueno, realmente no hay una comparación directa entre qué tecnología o cuál es la mejor, únicamente cuál es la tecnología más óptima para la configuración de un proyecto determinado, ¿no? Efectivamente, al final todas convivirán. Pero sí que nos ha llamado la atención esa apuesta que hacéis por los proyectos a gran escala. Lo comentabas al principio, Francisco. Tenéis una solución que se llama Hyperplant, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es una planta, digamos, que vendéis como estándar entre 75 y 120 megavatios.
¿qué incluye esta solución? ¿Por qué la comercializáis de esta forma? ¿Y qué alcance tiene Electric Hydrogen en todo esto? Sí, pues bueno, volviendo un poco a lo que es nuestro valor añadido en el mercado, nosotros no vendemos stacks, no vendemos módulos de electrolizadores, lo que vendemos es la solución Hyperplant, ¿no? Que Hyperplant al final, la sigla significa Hydrogen Production Plant, que es una planta de electrólisis PEM a gran escala, estandarizada y modularizada, ¿no? Por eso decimos que no somos proveedores de electrolizadores, somos proveedores de una planta de electrólisis estándar. Como comentaba, nosotros actualmente tenemos 3 configuraciones principales dentro de nuestro portafolio. Son configuraciones 75, 100 y 120 megavatios. Y la lógica es siempre la misma. Es una arquitectura de planta predefinida basada en trenes de electrólisis y con un balance de planta, un BOP ya estandarizado. Por ejemplo, si cogemos lo que es el Hyperplant de 75 megavatios, pues sería una configuración de 3 trenes aproximadamente, de 25 megavatios a cada uno. Y la de 100 megavatios sería 4 y la de 120 serían 5 trenes, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos muy importantes cuando nosotros hablamos de soluciones a nivel de planta es que todos los parámetros técnicos y de garantía que ofrecemos son parámetros a nivel de planta, ¿no? Entonces, hablamos de Hyperplant como un sistema completo, ¿no? En el que tiene desde la potencia nominal, producción de hidrógeno, consumo específico, presión de salida y todo a nivel de planta, ¿no? Y bueno, a nivel un poco general, lo que es el alcance estándar de este tipo de planta, nosotros tenemos lógicamente los stacks, PEM, lo que son la integración de esos stacks en sus kits, todos los sistemas de proceso asociados a la electrólisis, sobre todo el proceso de gas, la electrónica de potencia que son principalmente rectificadores y transformadores, todo el BOP, sobre todo la parte de control, refrigeración y tratamiento de agua. Y lógicamente también algo que es un poco diferencial en nuestra oferta es que incluimos la instalación, lógicamente puesta en marcha, operación y el ETCA en función de las características del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en general, yo no diría que es una solución llave en mano, pero sí una solución muy, muy amplia a nivel de scope, comparado quizá con otras soluciones que hay actualmente en el mercado, ¿no? Prácticamente cubrís todo lo que necesita un sistema de electrólisis. Sí, Y la parte solo para sí, ya conexión a red, sí. justo. Em, y claro, todo ese trabajo que realizáis, que lo hacéis de forma propia, es una de las razones por las que se pueden alcanzar esas reducciones de coste que hablábamos antes del 50%, o es de otro lado. Bueno, ojalá que sería más, pero bueno, tenemos pretensión de bajar los precios de proyectos, inclusive de todo, en la manera de 50-60%. Y hemos alcanzado eso en nuestro primer proyecto, en lo que Francisco se puede elaborar. Uh-huh. Sí, como comentaba, nosotros cuando hablamos una optimización en este 50-60% hablamos del total installed cost, ¿no? Y estamos hablando del coste instalado total de la planta de electrólisis, ¿no? No estamos hablando del stack o del módulo, sino de lo que es la planta completa, ¿no? Y bueno, los principales drivers es que son varios elementos combinados. Lógicamente tenemos una huella mucho más compacta, ¿no? De hecho, una planta de 75-100 megavatios está por debajo de los 4.500 metros cuadrados, con lo que esto reduce totalmente tanto el espacio, cimentaciones, tuberías, interfaces y demás. Tenemos una planta que es totalmente outdoor, no tenemos un edificio, no tenemos shelter, con lo que toda la parte de integración civil es mucho más simple. También al ser una planta totalmente modular, en el que nosotros a través de nuestros suministradores preparamos todos los skits y los mandamos ahora ya testeados, prácticamente reducimos muchísimo lo que es la ejecución en obra. Solo para daros un dato, nosotros no tenemos soldadura en obra, esto a través de bridas, por ejemplo, y es una planta que está totalmente prediseñada, ¿no? Con lo que a nivel, digamos, de diseño, no partimos de cero en cada proyecto en la integración, sino que tenemos un BOP ya predefinido, con lo que reduce muchísimo lo que son las interfaces con los EPC y demás, ¿no? ¿Tenéis, Francisco, identificado cuánto es la reducción de...? Claro, porque nosotros hemos estado en proyectos que se ha pasado el año y medio de obras para tener todo montado desde que, digamos, empiezas a adecuar los terrenos hasta que tienes la planta construida.
Claro, porque era todo construcción de arriba abajo, desde los cimientos hasta lo que tú has comentado, ¿no? Soldaduras o refrigeración o, bueno, todo lo que tengamos que incorporar a la obra civil. ¿Tenéis una estimación de cuánto se reduce, digamos, el commissioning, la construcción y la puesta en marcha con vuestra estandarización? Bueno, lo que se reduce sobre todo, más que el comisionado de la puesta en marcha, es la ejecución, lo que es en sí la implementación en obra. Para daros un dato, nuestro proyecto de Infinium, los 100 megavatios en Texas, tenemos un execution en time, eso prácticamente desde que la obra civil está preparada hasta que empezamos commissioning de 6 meses, ¿no? Entonces, realmente ese periodo es lo que estamos también ofertando en otros proyectos en Europa, 6-7 meses, con lo que realmente a nivel de ejecución en obra es muy, muy estándar y muy optimizado también a nivel de tiempo, ¿no? Ujú. Y impacta notablemente también a nivel de coste, ¿no? Del TIC totalmente instalado, ¿no? Y después, una cosa que me sorprende un montón con respecto a todo lo que estamos viendo de electrólisis y del resto de fabricantes, aunque hay algunos, como es el caso de los noruegos Nel, que parece que os han copiado, eh, ¿por qué, o sea, cómo habéis conseguido ser capaces de lo que antes parecía que eran instalaciones que tenían que ir dentro de edificios industriales, súper protegidos y demás, de sacarlo al exterior y decir, oye, que no es necesario montar aquí naves enormes, nuestros equipos pueden operar fuera y de hecho parece que todo lo que trae son ventajas, ¿no? O sea, eso como ha sido un diseño ya desde el principio así y qué implicaciones tiene y también precauciones que deberán de tener quienes compren vuestras plantas. Sí, sí, como comentaba, el diseño de la Hyperplant ha sido inicialmente enfocado a un diseño exterior desde el día cero, ¿no? Ha sido modular y exterior, ¿no? Lo que hemos visto principalmente es que, sobre todo nuestro stack, con un sketch adecuado, es capaz de operar perfectamente en ambientes exteriores, ¿no? Lo que sí vemos es verdad que en algunas regiones, sobre todo en regiones nórdicas, pues bueno, quizá tenemos que ver un poco la parte del edificio, pero únicamente a nivel de temperatura ambiente, ¿no? Pero casi el 80, 90, 95% de los proyectos que estamos ofertando, el stack puede tener un módulo exterior a través de sus skills, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido uno de los puntos principales de optimización en el diseño de Hyperplant, ¿no? Disminuir todo lo posible lo que es la parte civil a nivel de edificio, de zapatas y de infraestructura, ¿no? Y después de todas estas reducciones en las razones, podemos hablar de costes, algún rango, algún precio. Bueno, nuestra referencia está en el entorno de $1,000 por kilowatt instalado, inclusive de la parte civil. Esa Pues es diferencia no espectacular. viene. ¿Otra vez? Digo que es espectacular. Sería, pero tenemos que alcanzar eso. Esa diferencia no viene en una sola palanca, sino de combinar tecnología PEM avanzada con el diseño completo, como he dicho Francisco, de la planta. Compacto, modular, pre-enginerizado para reducir construcción en campo. La cosa muy importante para nosotros es que todo ese sitio afuera, que no hay un edificio necesario para nuestra instalación. Frente a una planta de PEM convencional, donde el coste instalado puede estar por encima de $2,500 por kilowatt. Entonces, tenemos pretensión de alcanzar menos que $1,000 por kilowatt instalado. Esta sería, bueno, necesitaría más escala de producción y fabricación, pero estamos en la marcha. Bueno, pero yo aquí veo dos cosas que son, vamos, que hay que considerar muy, muy profundamente. O sea, la primera es el tema de la ingeniería. Entiendo que esto es el coste de vuestra solución, pero después viene el coste de la ingeniería, que de hecho, mira, acaba de salir el informe de Bloomberg hace un mesecito más o menos, como referencia, en las plantas de hidrógeno estamos citando entre 500 y 700 euros, bueno, dólares por kilovatio. Todos sabemos que ese coste de ingeniería es desmesurado, porque al final hay muchísima contingencia dentro de los EPCistas y hay muchísima
falta de estandarización y yo creo que esto ayuda mucho a dos cosas con respecto al coste. En primer lugar, una planta como esta, el coste de ingeniería te lo baja, porque desde luego los EPCistas van sobre seguro y bueno, a medida que ganen experiencia van a tener menos problema. Y también, una vez que vosotros empecéis a tener, que luego hablaremos de la planta que tenéis operativa, pero el coste de capital te lo baja también. Es decir, el tener una planta estandarizada reduce bastante los riesgos. Y después abre oportunidades, ya escapándonos del tema coste, pero yo pensando un poco en cómo está el sector, y bueno, justo estamos grabando hoy, que ha sido cuando se ha publicado el Real Decreto de Fomento de Combustibles Renovables. Claro, si yo voy a hacer una planta de 50 megavatios o de 60 megavatios, pero puedo irme un poco más arriba, porque la planta es capaz de asumir ese coste extra, eh, puedo valorizar muchas otras cosas, como participación en mercado eléctrico y lo que me sobre lo inyecto a blending o cuestiones similares, ¿no? O sea, yo personalmente creo que abre muchas posibilidades el combinar, que también ahora deberíamos hablar de eso, la eficiencia de vuestra planta y demás, con ese coste tan competitivo a día de hoy, porque es un coste realmente competitivo para una planta PEM. O sea que sí, creo que ahí hay muchísimo potencial. O sea, esto entiendo que los clientes, vamos, lo están valorando muchísimo. Sí, vamos, de hecho, hay mucho interés en el mercado sobre la oferta del mercado y el valor de Electric Hydrogen, ¿no? Y un punto muy interesante que comentaba, es verdad que nosotros, aunque nuestro módulo mínimo estandarizado sea 75 megavatios, la eficiencia a nivel de planta, que podemos dar algunos valores después, y el coste es tan interesante que conviene esa planta operarla quizás un poco más bajo y cubrir un rango de 50 a 60 megavatios y tener realmente una planta de ese tamaño, ¿no? Entonces, bueno, realmente tanto el total installer cost y la eficiencia son tan interesantes que realmente nos da mucho rango de operación, ¿no? A nivel de capacidad, ¿no? De instalación. Sí, yo quizás hablando comercialmente, la única pega que le pueda haber es que hoy en día, como hay muchos otros proyectos que sí quieren llegar a 50, perdón, quieren llegar a 100, quieren llegar a 150, pero empiezan igual por menos, ¿no? Entonces, bueno, ahí dependerá ya de cada empresa, pero bueno, es tremendamente interesante. Y sí, quizás si pudiéramos empezar ya a hablar de esas características de la planta, presiones, eficiencias, degradación, qué estáis ofertando ya hoy en día? Sí, pues te hago un poco una visión general. Nosotros a nivel de, como comentaba, los parámetros que tenemos son parámetros a nivel de planta por ejemplo, la presión de salida por defecto son 30 bares en todas nuestras configuraciones. El grado de pureza de hidrógeno es 99,9 e incluso podemos ofrecer un HPU también dentro de cada uno de estos bloques, depende un poco del proyecto. El rango operativo también es muy interesante porque es un rango operativo que va de un 15 a un 100%, depende un poco de la planta. Y a nivel de eficiencia, que es un valor muy interesante porque es un valor de eficiencia a nivel de planta, estamos en 54,3 kWh por kilogramo, ¿no? Y bueno, después entraríamos en todo lo que es a nivel de estar, de vida útil y demás, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que nosotros vemos, y quizá era un punto de lo que veíamos, lo que hemos estado involucrados en el sector de hidrógeno por un tiempo, sobre todo en las soluciones de electrólisis, lo que son valores a nivel de planta optimizados, ¿no? Y esto quizá es uno de los puntos más fuertes de Electric Hydrogen. Todos nuestros valores son a nivel de planta y son unos valores que realmente hacen que sea el proyecto muchísimo más bancable, ¿no? Hemos comentado los $1.000 por kilovatio, eficiencia de 54,3, el rango de 15 a 100% de operaciones. Creo que tenemos un megavatio por segundo a nivel de ramp up, con lo que realmente la solución a nivel de solución integral está muy optimizada, ¿no? Claro, y estos datos que comentas, tenéis un proyecto, un proyecto pionero operando desde 2024 y una planta desde 2022, hace ya tiempo, de 1 megavatio. Todos estos datos entiendo que lo habéis sacado de ahí, ¿no? De experiencias ya reales y también entendemos que habéis aprendido mucho con estos proyectos iniciales. Sí, como comentan, tenemos actualmente un poco
dos proyectos, pero voy a dejar si acaso a Jason que comente un poco de lo que es la planta pionera y un poco la planta de 10 megavatios de San José, ¿no? Que creo que tiene un poco más background en esa información. Bueno, el objetivo, estamos hablando sobre el planta Pioneer, ¿sí? Sí, bueno, el objetivo principal de la planta Pioneer es demostrar tanto a nosotros mismos como a nuestros clientes que nuestra tecnología avanzada PEM y la planta que hemos desarrollado en torno de ella funcionan de manera fiable. Logramos este objetivo y contamos con un informe sólido de la consultora de energía DNV que documenta las primeras 1000 horas de funcionamiento de la planta. Entonces es como un demo. El primero validación real no puede hacerse solo en el laboratorio, ¿sí? Necesitará una planta de potencia de 10 megavatios en lo que podemos mostrar a nuestros clientes que funciona nuestra tecnología. Una de las características muy, muy importantes e interesantes es la planta pionera de 10 megavatios. Es exactamente, tiene los mismos sistemas a nivel de BOP con nuestra planta Hyperplan de 75 o 100 megavatios únicamente a una escala un poco menor, ¿no? Con lo que realmente la planta pionera nos ha servido para demostrar no solo el funcionamiento del stack, digamos, con intermitencia, abastecerlo y demás, sino también lo que es la integración completa de la planta, ¿no? Aquí tenemos todo el BOP, BOS, únicamente a un tamaño un poco más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, el recorrido ha sido muy interesante porque ha sido lo que es la validación de la tecnología en nuestra planta de 1 megavatio, lo que es la validación de la integración a nivel de 10 megavatios y, lógicamente, después con todo ese aprendizaje hemos diseñado lo que es la Hyperplant y hemos, lógicamente, optimizarlo. Y nuestro siguiente proyecto, que bueno, podemos comentar un poco después, pues el proyecto de Infinium, que son 100 megavatios, donde sí aparece lo que es la Hyperplan totalmente ya comercializada. Sí, lo comentamos ahora, Francisco, porque yo creo que ya lo has dejado caer suficientes veces y a mí me está, me está creando, vamos, mucho apetito. Es un proyecto que ya estáis haciendo, ¿no? El que ya estáis construyendo ahora mismo. Yo he visto bastantes fotos sobre este proyecto. Sí, te comento, el proyecto de Infinium es un proyecto que realmente es muy importante para nosotros porque representa el salto de eléctrica hidrógeno a lo que es una escala comercial, ¿no? Es una planta de 100 megavatios para Infinium en Texas y el hidrógeno producido se integrará en lo que son procesos para producir ISAF y combustibles sintéticos, como el diésel, naphtha y demás, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto donde los combustibles final, digamos, el derivado va a lo que son principales operadores de aviación, ¿no? American Airlines, IAG y demás, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto de Roadrunner es un proyecto que ya se ha hecho, lo que es la mechanical completion está completa, hemos empezado lo que es la puesta en marcha y esperamos que durante el 2026 tengamos lo que son los 100 megavatios que quizás nos falta de la conexión a red para hacer la comisión incompleta, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto nos permite lo que es realmente desplegar lo que es nuestra tecnología a gran escala a nivel comercial y nos va a servir lógicamente para demostrar lo que es el concepto de Hyperplant, ¿no? Planta modularizada, entrega en SHIP. También nos ha servido lógicamente para validar y también lo que es el scheduling también, ¿no? A nivel de tiempo, ¿no? Ujú. Y la operación de la planta, que comentabas antes que también la ofertáis, em, también a nivel, o sea, a nivel participación en mercados y demás, o más ya a nivel mantenimiento y bueno, operación, pero siguiendo un poco pues, los PPAs que pueda tener la propia planta. O sea, ¿qué es exactamente ese servicio que dais? Bueno, la operación se refiere sobre todo a los LTSA, ¿no? A los LTSA de nuestro alcance, ¿no? Oh, vale. No a la operación de la planta de hidrógeno. Ok, que me causaba curiosidad. Y luego una cosa que también, bueno, no os habíamos comentado, y si me la puedes responder, pues también, tema oxígeno, ¿permitís la valorización o la tecnología PEMA y todavía no la veis segura para hacerlo?
Actualmente no tenemos algo que se está evaluando internamente, lo que es la valorización del el oxígeno, pero actualmente no lo tenemos, ¿no? Es algo que realmente incluso algunos clientes ya nos están solicitando y tenemos algunas iniciativas internas, pero inicialmente no lo valorizamos. Ok. Yo quería traer ya el caso de Electric Hydrogen en España. En una entrevista que leímos recientemente, hablabais de que España era la punta de lanza de Europa. Todos lo sabemos, por el recurso renovable, por la industria, por el potencial que tiene toda la cadena de suministro. ¿Nos podéis contar acerca de cuál es vuestra estrategia aquí en España? Si tenéis algún proyecto en mente, algún cliente potencial, alguna posibilidad de hacer fabricación aquí. Sí, bueno, España, actualmente España y determinadas regiones dentro de Europa, que es el caso de Alemania, Reino Unido, lo consideramos como países estratégicos dentro de Europa. Lógicamente España tiene algunos elementos que lo hace especialmente interesante, ¿no? Como es lógicamente sabemos todo el tema de recursos renovables, desarrollo de parques solares, acceso a PPA. También, lógicamente, todo el tema de apoyo institucional. Desde el 2020, todo el apoyo que se ha de los valles de hidrógeno. Ahora hemos visto también todo el tema de RFNBO, la implementación a nivel de transporte. Y después, bueno, España tiene una base industrial de consumo de hidrógeno también que es muy interesante, ¿no? Todo el tema de refino, química, fertilizantes, que hace que realmente complemente un poco, digamos, cómo de atractivo puede ser el mercado de España, ¿no? Otro factor muy importante es todo el tema de infraestructura y todo lo que se está desarrollando a nivel de H2 Med, ¿no? Entonces, bueno, España lo consideramos como un punto principal, no solo a nivel de posible mercado, sino también posibles partners y demás que estamos evaluando en España, ¿no? En España, uno de los puntos principales es que tenemos un hub muy fuerte a nivel de empresa de ingeniería y ejecución. No necesito nombrar la cantidad de PSE que tenemos en España con una experiencia internacional muy fuerte y también tenemos una cadena de suministro muy interesante. De hecho, nosotros en Electrical Green actualmente estamos precalificando suministradores para nuestros BOS y BOP, ya que nuestros suministradores son españoles, ¿no? Y después, bueno, todo el tema de soporte a lo que es la operación y demás, pues lógicamente tenemos también en España muchos recursos de los que podemos disponer. Entonces, bueno, lógicamente a nivel de proyecto no podemos nombrar nombres y apellidos, pero sí estamos muy activos, tanto lo que es en España, en el sur de Europa, en Francia, en norte en la Asia, en nórdico, Alemania, y lo vemos como una región estratégica para nosotros. Y vosotros, bueno, ya yéndonos a España, manteniéndonos aquí, mejor dicho, o sea, ¿dónde veis también esa reducción del LCOH? Bueno, nosotros siempre usamos como referencia el índice IBIX, que está pues casi sobre los 6 euros por kilo. ¿Dónde veis ahí el próximo salto en los próximos años? Sí, bueno, los que hemos estado un poco en el sector de hidrógeno por muchos años siempre hemos escuchado un posible salto del SOH basado en lo que es el precio de la electricidad, ¿no? Yo recuerdo muchos modelos financieros, inicialmente se consideraba posible el precio de electricidad de 20 o 30 euros megavatio hora, que yo creo que actualmente hay muy pocos proyectos que hayan llegado a ese rango, ¿no? Nosotros lo que sí vemos, nuestro enfoque principal en aquello que podemos controlar, ¿no? Que es el coste instalado actual de planta, ¿no? Ahí es realmente donde estamos principalmente enfocados, en la planta, en la hyperplant, en la optimización, lógicamente también en la tecnología del stack, lo que es la parte también, por supuesto, a nivel de eficiencia y lo que es la parte de utilización, ¿no? En eso, lógicamente, PEM tiene un punto muy interesante, ¿no? Y a nivel de mercado, lo que sí vemos que, lógicamente, para llegar a esos precios mucho más optimizados de precio de hidrógeno, necesitamos que el hidrógeno sea una commodity o que sea que tenga una cartera de off-taker de gran volumen, ¿no? Quizás todavía estamos, no diría que todavía estamos en los early adopters, ¿no? Creo que ya hemos pasado esa fase, pero es verdad que estamos en un punto donde necesitamos que la demanda de hidrógeno renovable crezca, ¿no? Y esa demanda hará lógicamente que se invierta muchísimo más a nivel de tecnología, a nivel de desarrollo industrial y optimice muchísimo más los costes, ¿no? Sí, una de las cosas que ya hemos comentado, además de esa rebaja de CAPEX, es la rebaja del coste de financiación, ¿no? El coste del dinero que en un sector más incumbente y con más riesgo
pues es mayor, lógicamente, y cuando los inversores vayan ganando seguridad, pues se irá reduciendo lo que nos exigen de rentabilidad por ese dinero. Esto está muy relacionado con la seguridad que tienen tanto de mercado como sobre todo de funcionamiento de las plantas, garantías y demás. Vosotros, que además ya no es simplemente un equipo, sino que es una planta entera la que estáis vendiendo y que al final es, bueno, las garantías que hay que dar y los compromisos es sobre lo que se estructura después cualquier tipo de indemnidad o de penalización y demás. ¿Cómo lo veis? O sea, ¿estáis viendo que realmente las garantías y las exigencias que se están pidiendo a este tipo de plantas, ya una vez que llegamos a ese contrato serio de EPC o de compra de equipos, son demasiado exigentes, o por el contrario el sector, digamos, que no está pidiendo más de lo que este tipo de plantas puede dar? Sí, mi punto de vista, y también comparándolo a lo que son otros sectores, ¿no? Sobre todo el sector energético e industrial, es que es lógico que el mercado pida este tipo de garantías técnicas, ¿no? Al final, en muchos casos estamos hablando de proyectos, sobre todo cuando es de gran escala, de cientos de millones de inversión, y para que estos proyectos se financien, pues lógicamente los clientes, EPC y bancos necesitan reducir riesgos y tener estas garantías muy claras, ¿no? Además vemos, no sé, mi visión es un poco lo que estamos viendo en el sector del hidrógeno, no es mucho más distinto de lo que en otros sectores, pues mucho más maduro se ha requerido en el pasado, ¿no? Sobre todo en el sector industrial o energético, ¿no? Quizás la principal diferencia, lógicamente, es que estamos en un sector que todavía no es tan maduro como puede ser en otros sectores, ¿no? Lo que sí es verdad que venimos de unos años con muchas promesas, también se han hecho muchos retrasos, cambios de costes, proyectos que no han llegado a FID. Por lo tanto, por mi parte sí es verdad que veo muy normal que el mercado pida esos rigores antes de tomar, esas garantías antes de tomar una decisión, ¿no? Aquí lo que sí es cierto que un punto principal es que un OIM no puede comprometerse a una garantía que no están dentro de su alcance, ¿no? Y de hecho yo he tenido ese tipo de experiencia que muchas veces te intentan introducir la garantía de tu suministro, parte que quizás no están totalmente bajo tu control, ¿no? Para nosotros, lo que lógicamente, teniendo un alcance muy definido y unos límites de batería muy definidos, como es el caso del Hyperplan, con y que opera dentro de unos límites muy claros, sí estamos ofreciendo una garantía a nivel de planta con las que nos sentimos, en la mayoría de los casos, bastante, bastante confortables, ¿no? Vale, y también aprovechando el impulso que está teniendo ahora mismo, el revuelo que está creando el sector eléctrico, ¿no? Con las modificaciones en los puntos de acceso y conexión, y también viendo que vuestro sistema es bastante grande, ¿no? Comparado con otros proyectos, otros fabricantes, ¿cuál es vuestra postura acerca de que estos sistemas de electrólisis grandes puedan aportar flexibilidad al sistema, y hasta qué punto esta flexibilidad la limita más bien el consumidor industrial, aguas abajo? Sí, bueno, es muy interesante porque ahora que vemos muchísimos proyectos en el que están considerando todo lo que es ancillary services como otra fuente de revenue, pero es verdad que la tesis totalmente por esta. Un electrolizador grande pues puede aportar mucha flexibilidad al sistema eléctrico, ¿no? Especialmente si hablamos sobre todo de tecnología PEM, que tiene una correlación mucho más alineada con energía renovable, ¿no? Con lo que realmente un electrolizador de gran escala podría consumir mucho más cuando hay generación de renovable disponible o cuando el precio eléctrico es más bajo, y se puede reducir la carga cuando el sistema está más tensionado, ¿no? Lo que sí es verdad y estoy totalmente de acuerdo con un poco con la tesis de la pregunta, hay que ser muy realista con lo que son todos los sistemas aguas abajo del electrolizador, ¿no? Al final muchos procesos industriales, sobre todo procesos industriales como el tema de refino, amoníaco, metanol, fuel, pues necesitan un suministro estable, y ahí es realmente lo que se entra en todo lo necesario para complementar esta planta, ¿no? Son todo el tema de almacenamiento de hidrógeno, buffer de presión, baterías eléctricas y demás, ¿no? Y otro punto muy, muy interesante también a considerar es que al final eh, tienes un contrato off-take casual, ¿no? Entonces, el contrato off-take tiene que te permitir también esas variaciones, ¿no? Dentro de la flexibilidad, ¿no? En este caso es verdad que la tecnología PEM tiene esa ventaja, tiene una operación dinámica, mucho más dinámica que quizá otra tecnología,
Pero al final el proyecto a nivel de accesibilidad tiene que equilibrar esas tres cosas, ¿no? Lo que es el coste eléctrico, proteger la operación de proceso industrial aguas abajo y lo que es mantener una buena utilización del activo. Parece que la juventud le apoya bien de tus comentarios, Francisco. Saben que es su futuro. Oye, yo ya para terminar, bueno, y hablando de futuro, mirando a 2030 y después de todo lo que nos habéis comentado durante la entrevista, ¿os atrevéis a decir un número de la potencia que esperáis tener instalada en España y Europa? Bueno, pretendemos fabricar más que 1 gigavatio de nuestras plantas por los proyectos europeos. He pensado del 2030, porque tenemos que tener un grande porción del mercado. En principio, para bajar los precios más. Si tenemos que vender y montar bastantes proyectos. Y parece que se va a acontecer. Pues esperamos Jason, que así sea. Ya llegamos al final del episodio y por nuestra parte, simplemente, bueno, agradeceros un montón el tiempo y las respuestas que nos habéis dado. Nosotros, desde luego, hace mucho tiempo que seguimos a Electric Hydrogen y bueno, la verdad que haber tenido respuesta a algunas de las preguntas que teníamos por ahí anotadas, yo creo que también va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes, deseando ver qué tal os va en esa implementación aquí, sobre todo en España. Y sabéis que aquí tenéis vuestra casa para venir a contar las novedades que vayan surgiendo en los próximos años. Jason, Francisco, muchísimas gracias. Gracias a usted. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y encantado de haber estado aquí. Un abrazo. Muchas gracias a ambos. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido a Electric Hydrogen. Muchas gracias a Jason, muchas gracias a Francisco por venir al podcast de hidrógeno. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.